Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera que en estos 12 años que venimos transmitiendo TLB1, toda la verdad, ¿no es cierto? A pesar de las censuras y todo, seguimos en el aire. Pero seguimos en el aire con la colaboración de ustedes. En la manera de que puedan colaborar con TLB1, vamos a estar eternamente agradecidos para seguir en el aire y hacer como siempre hacemos, llevándoles a todos ustedes toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre que nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y por supuesto, adherimos una oración, porque TLB1 tiene sus enemigos. Están los enemigos ocultos, los enemigos abiertos, que siempre están cuando tocamos temas y tratamos justamente lo que es la verdad, implica también todos sus dolores de cabeza. Así que, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que bueno, le damos a todos la bienvenida. Programa de hoy, vamos a tratar un poquito, ¿no? El tema, no sé si religioso, de alguna manera, pero político-religioso. Llamémoslo desde el punto de vista de lo que fue las relaciones o las vinculaciones entre la Iglesia Católica, entre guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Abarcan, ¿no es cierto?, los periodos del Papa Benedicto XV, Pío XI y Pío XII, ¿no es cierto? Hay mucho que se ha conversado de este tema, ¿no? De Pío XII en particular, Pío XI, pero en particular Pío XII desde el punto de vista de ser contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial, y en esa contemporaneidad se crea el Estado pontificio, ¿no es cierto?, que lo hace el líder italiano Benito Mussolini. ¿Y qué significaba todo esto, no? De alguna manera encontramos a los enemigos de la Iglesia que dicen que Pío XII era el Papa nacional socialista o nazi o qué sé yo, pero bueno, hay que ver cuánta realidad hay detrás de todo eso. Y por supuesto todo este periodo de tiempo que algunos lo denominaban como colaboracionista, otros no, otros, ¿no es cierto?, si más espiritualmente, menos espiritualmente, las influencias políticas que existían en su momento, y bueno, todos esos temas que creo que son históricos y religiosos al mismo tiempo, poder tocarlos. Y para mí es un gusto compartir el programa con un gran amigo, por supuesto, venido de nuestra provincia, querida provincia de Tucumán, que es procurador, es profesor, educador, conferenciante, dirige el blog Nacionalismo Católico San Juan Bautista, ha publicado cientos de artículos relacionados sobre el tema de Adelante la Fe, en los portales Adelante la Fe, y por supuesto ha dado variadas conferencias al respecto. Lo hemos tenido en TLB1 en varias oportunidades y ha sido un colaborador nato en lo que es la reflexión, que pedimos a veces semanalmente a grandes amigos. Para mí es un gusto compartir el programa con Augusto Espíndola. Gracias, Augusto. Bueno, muy agradecido, Juan Manuel, otra vez por darme la oportunidad de expresarme, y en especial en este tema que considero delicado pero importante, así que adhiero al pedido de ponernos bajo la protección de la Virgen Morenita en esta entrevista y bueno, a tu disposición para desarrollar este tema. Augusto, por supuesto, durante el periodo Benedicto XV, Pío XI, hasta Pío XII, un poco primero no había Estado Vaticano, y sí era obviamente el pontífice, ¿no es cierto?, el líder de lo que es toda la Grey católica, ¿no es cierto?, a nivel mundial y todo. Pero Europa en esos periodos de tiempo está entre guerras, ¿no es cierto?, y obviamente hay diferentes tendencias, ¿no? Algunos, ¿no es cierto?, obviamente que han transcurrido hechos que nos han llamado la atención, y después adhesiones o cortes o, ¿no es cierto?, ausencias o no verdades, ¿no es cierto?, o no lealtades, llamémoslo, en diferentes épocas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos evaluar este periodo así en rasgos generales y después ir a rasgos puntuales? Bueno, ha sido un periodo trascendente en lo que tiene que ver con lo que nos está pasando hoy día,
creo que Salvador Borrego titula magistralmente su libro, su obra cumbre, que es Derrota Mundial. Hoy día estamos viviendo ese mundo que es de perversiones de todo tipo contra el orden natural, que es producto de que han vencido los denominados buenos, que hoy día tenemos. Como escribía Bochaca, ¿no? Los crímenes de los sí, buenos. Los crímenes de los buenos. Sí. Y por ahí se trata de, para equilibrar las cosas, decir, bueno, no eran tan buenos, pero lo otro no eran. Bueno, pero existía un deber ser, y los nacionalismos, somos nacionalistas, sí representaban ese deber ser en política, el orden natural en política. Y el Vaticano, como autoridad espiritual de 1.000 millones de católicos, sin lugar a dudas ha tenido una influencia, y la influencia que ha tenido ha sido lamentablemente en contra de lo que ellos mismos predicaban. Y ha sido una influencia que yo creo, no puedo decir absolutamente decisiva, pero que ha tenido un peso bastante importante. Así que en la política mundial y particularmente en la totalmente, totalmente. Así que, si bien estos problemas son anteriores, ya se podría ver algunas cuestiones desde los pontífices previos a San Pío X, pero sin lugar a dudas, en ese periodo ya se han decantado por una opción política que era la contraria a la doctrina social de la Iglesia, y que hoy día estamos viendo las consecuencias de ese tipo de elecciones de estos pontífices, y la verdad es que hay que decirlo, descaradas, porque han sido descaradas, y de última, en vez de haber optado por el deber ser, podrían haber optado por la neutralidad, y hoy por hoy ya tenemos los elementos suficientes para poder demostrar que no ha sido así, y han sido absolutamente parciales, y para el lado para el que han optado era algo que demuestra que lamentablemente hace bastante tiempo la praxis política de los pontífices no se condice con lo que ellos mismos predicaban en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Así que, bueno, es triste, pero creo que si realmente somos cristianos, y ese lema nacionalista de los revisionistas de la verdad os hará libres, palabra de Cristo mismo, tenemos que dejar de lado el sentimentalismo, tenemos que dejar de lado lo que realmente simplemente adherimos por estar en un grupo o en otro, y abocarnos a la búsqueda de la verdad de esos hechos históricos, porque también nos dan la posibilidad de que cierre la historia. Si no, hay muchas cosas que hasta en cuestiones hasta contingentes la tomamos como dogmática, y como que hay personas inmaculadas, y entre eso algunos pontífices, y esa postura que hoy día vemos extrema, papolátrica, y no solamente con Bergoglio, sino está esa división, que la verdad que tenía razón el padre Menville cuando decía, no podemos hablar de una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar, la iglesia es la misma. Obviamente de que ha habido circunstancias que han cambiado mucho, pero también de aquellos polvos estos lodos. Así que también hay que atender a las causas y no solamente fijarnos en las consecuencias. Y insisto, lamentablemente ha sido decisivo el accionar pontificio para lo que hoy día nos toca padecer, y que ya se puede vislumbrar como escatológico al decir de Castellani, porque uno ve que realmente las posibilidades de que se revierta todo esto y parecen bastante difíciles, Por supuesto que Dios dispone, pero también hay previsiones para el fin de los tiempos que se pueden analizar como bastante actuales, ¿no? Cuando nosotros, bueno, por lo menos se lo ha declarado santo y con mucha coherencia y con diríamos, los patitos en fila, el caso de San Pío X, ¿no es cierto? En el cual, bueno, hay congregaciones que lo reivindican hoy en día, como la Fraternidad y tantos otros, que plantean, ¿no es cierto?, un estilo de misa, pero también un estilo de doctrina bien formada, ¿no? No sé si las congregaciones lo siguen, pero bueno, lo que representaba Pío X. En este aspecto, cuando hay un papa determinado, con un criterio, con una bondad, con una visión, con una determinación tan fuerte,
siempre los papas que siguen, o el que sigue a veces no tiene esas mismas características. Esto tiene que ver porque cambian los tiempos, tiene que ver porque no hay la capacidad que tenían los anteriores, porque no son santos. ¿Cómo se evaluaría? Tipo Benedicto XV, ¿no? Por ejemplo. Tenemos santos hoy día pontífices que se podría cuestionar esa canonización desde la perspectiva de lo que representa el ejercicio de la virtud en forma heroica para que sean declarados santos, ¿no? Y con respecto a la fraternidad, San Pío X, que es me imagino te referís a ello, esa fraternidad San Pedro y otras fraternidades, ellos adhieren bastante a los pontífices posteriores, que yo puedo demostrar abundantemente. Estoy trabajando hace varios años en un libro al respecto, inclusive hice un extracto hace poco, que iba a salir publicado en el libro del profesor Camacho Ruiz, nuestro estimado amigo que falleció trágicamente el año pasado, en donde creo que es un error grande, pero el problema grande es pensar que el que accede a la silla petrina, al ser nombrado pontífice, queda exento del pecado original. Son personas con muchas debilidades, con conocimientos o desconocimientos, con la voluntad torcida al bien o al mal también. Hay que leer la historia de los pontificados. Y en eso uno se da cuenta de que el respeto está por la investidura, pero tampoco es que hay que aceptar el combo, que son lo que se ve mucho en todas las agrupaciones católicas modernas que proponen una forma de religiosidad y no se puede cuestionar. Eso es influjo del ignacianismo, uno de los muchísimos errores del ignacianismo. Y no digo del jesuitismo únicamente, porque ahí nos quedamos en que no, el jesuitismo ha sido infiltrado después. No, son problemas horrorosos y espantosos desde el inicio del jesuitismo, y por eso ha sido suprimida. Recomiendo el libro de Disandro, La supresión de la Compañía de Jesús, es excelente. Y los fundamentos están probados históricamente, hoy más que nunca, o sea, a través del tiempo se han ido corroborando, y entre eso es la obediencia ciega. Una premisa antitomista absolutamente, ¿no? De hecho, Melchor Cano, que era un gran teólogo español, lo buscaba a Ignacio Loyola para que aclare algunas cosas, y Ignacio Loyola rehuía a esa posibilidad de aclarar algunos de sus dichos. Pero el tema de la obediencia ciega, y eso es lo que me parece que nos ha llevado a esto, nos lleva a esta dialéctica que es falsa. El preconcilio y el posconcilio. El posconcilio, que tiene sus espantosas consecuencias, pero tiene sus causas anteriores al concilio. No nace de la noche a la mañana. Y muchas de las cosas de las que se lo acusan a los papas posteriores al concilio, pero tienen sus antecedentes súper palpables antes del concilio, inclusive antes de San Pío X, que sí creo yo que ha sido un dique de contención a muchas cosas que venían sucediendo en el siglo XIX, y que si uno analiza desde lo histórico, lo mío es más histórico y más político que religioso, obviamente que dándole la importancia que tiene cada cuestión, ¿no? Lo religioso es más importante, ¿no? Sin lugar a dudas, pero obviamente que hay una influencia, por lo que decía Donoso Cortés, que detrás de cada cuestión política hay una cuestión teológica. Así que en eso creo yo que hay que ser ecuánime, que hay que ser imparciales, y que hay que ser desapasionado y hay que ser racional y realista, como pide el tomismo, ¿no? Decime, pero en esto que decías que se toma como una especie bueno, que no es discutible, ¿no? El caso de los papas, digo, eso se debe a la infalibilidad papal, en la cual se determinó que cada frase o cada ley, llamémosla, no sé cómo, bula, cada bula o lo que fuera, es dogma de fe. Y entonces eso implica una infalibilidad. Claro, en el caso de la infalibilidad papal, y no soy teólogo, sin embargo, yo sí puedo mencionar que bueno, han habido muchas discusiones con respecto a esa declaración del Concilio Vaticano I, Pastor Eterno, en el cual se mencionaba la infalibilidad, pero tal vez sin todas las precisiones necesarias para que hoy por hoy se considere infalible en muchas cosas. Si podríamos agarrar en un aspecto más
general, sería una declaración formal del pontífice. Y no necesariamente una encíclica es una declaración formal. Por eso podemos encontrar hasta contradicciones entre un pontífice y otro. Entonces, uno estaba existido por el Espíritu Santo y el otro también, pero era diferente lo que planteaba el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo cambia, entonces no puede ser Dios porque Dios es inmutable, pero entonces aquí tiene que entrar la lógica, tiene que entrar la razón. Y lamentablemente eso estamos viendo, que cuando es inconveniente lo metamos debajo de la alfombra y eso no nos da la posibilidad hasta de tener esa tranquilidad espiritual de decir, bueno, esto no me gusta, pero es así, es así. Y la verdad que estos pontífices del periodo de entreguerras han trabajado activamente para los enemigos declarados de la Iglesia, pero absolutamente declarados. Así que en eso no podemos soslayar toda la documentación, la información, por una cuestión de simpatía y creer que eran tradicionalistas o que eran respetuosos no solo de las cuestiones doctrinales, litúrgicas, y los posteriores no. Bueno, pero a ver, de la noche a la mañana no surge que todos los obispos se hayan hecho modernistas, progresistas, todo. Pero cuando uno ve también, porque hay que analizar la Iglesia en su contexto histórico, por eso no se puede desatender al tiempo a cada uno. Y si había presiones, no había presiones, si eran débiles, no eran débiles, si eran buenos, pero conocían mal. Y eso no podemos conocer nosotros, pero sí podemos conocer los hechos. Entonces lo que podemos transmitir y de lo que nos podemos, lo que podemos analizar, son las cuestiones históricas, y son muchas y son coincidentes y van en el mismo sentido de ayuda a los que hoy día están planteando, pero ya se venía planteando esta nueva forma de mundo, que en definitiva es un mundo anticristiano. Esto no es que después del concilio ni después de la guerra, no, al contrario. Esto es desde mucho antes, y sabiendo estos pontífices, porque es imposible que no hayan tenido toda esa información, han ayudado a quienes estaban promoviendo ese nuevo orden mundial. La ONU, por ejemplo, venía con el antecedente de la Liga de las Naciones, que nos lleva a esta anarquía, a este desorden, a esta deshumanidad y bestialización que estamos viviendo. Hay ahí lo decías, tiene que ver, obviamente está la Revolución Roja Rusa, todo lo que se va sembrando a través del libro de Marx, ¿no es cierto?, en el tema del capital, y bueno, influencia mucho en Europa. La Iglesia es decir, tenía una postura, obviamente, que eso era el materialismo, no cabe duda, el capitalismo en la misma tendencia, pero ¿qué pasa? ¿Hay una infiltración en eso? ¿Hay alguna especie de espacio que vaya torciendo un poco el tema de las llamémoslas políticas eclesiásticas y doctrinales? Hay algunos hechos que son interesantes analizarlo desde los hechos, por eso si hablamos de infiltración, hay elementos que yo no manejo, pero podemos dar algunas cosas que nos permiten sacar conclusiones, en los cuales se puede inferir eso, una infiltración masónica, por ejemplo, judeo-masónica, ¿no? Y uno ve, si vamos a plantear ese tema, que hay muchas situaciones, ¿no? Porque si uno plantea desde el siglo XIX, 1832 específicamente, que la banca Rothschild, que son los dueños del mundo ahora y lo eran en ese momento, manejan los estados pontificios, la finanza de los estados pontificios. Entonces, si el diablo me maneja la finanza, sin lugar a dudas que me condiciona. Yo no digo que la determinación sea absoluta, que ya me quita la posibilidad, y creo que San Pío X ha sido el ejemplo de que realmente se ha tratado de hacer una resistencia a todo esto. Pero evidentemente existe un condicionamiento fuertísimo. Así que eso se puede ver en la Jewish Encyclopedia, hay un montón de otros lugares, no sé si estará en Wikipedia, pero es un dato concretísimo. Son los mismos fondos que financiaron la Revolución Roja, todo lo que es... Exactamente, es Wall Street, y Wall Street, que si uno busca en Wikipedia, Jacob Schiff, Paul Warburg, son los que han financiado la Revolución Bolchevique, ¿no? Así que en definitiva... Y sin embargo, la Iglesia ha escrito en contra, y absolutamente en contra, en la Divina y Redentoris del comunismo, por ejemplo,
ha escrito en contra del imperialismo internacional de la Iglesia, del dinero, perdón, también, pero los beneficiaba. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo los beneficiaba? Y bueno, y ahí uno empieza a ver el tema de la infiltración masónica, que podríamos mencionar casos. Yo no voy a hablar del origen específico, que por lo menos escapa a mis posibilidades, pero el caso del cardenal Rampolla. Ese es un caso interesantísimo que lo ha tratado don Santiago Roque Alonso, a quien le tengo mucho respeto, que era masón de la logia Ordos Templis Orientis, que estamos hablando nada más y nada menos que la logia masónica de Aleister Crowley, o sea, del hombre más malo del mundo. ¿En qué periodo? Y eso ha sido en la época, él era secretario de Estado número 2, para que se entienda mejor, del Papa León XIII, finales del siglo XIX. Entonces, se puede discutir. Yo creo que ya cada vez menos. Hay muchas personas muy interesantes, como este sacerdote, el canónigo Gregory Hesse, por ejemplo, que era un aristócrata europeo, y mucha gente más que ha dado testimonio a favor de esa postura. Hay un trabajo que yo lo saqué de Patria Argentina, de Roque Alonso, donde también se demuestra eso. Y también en ese sentido es Monseñor Jowin, que le encargó Pío XI que investigue la masonería eclesiástica y confirma esto. Ahora, quiero ser breve en esto para centrarme más en el periodo posterior a la guerra, pero hay que entender a los antecedentes. Lo mismo que pasa con el Concilio Vaticano II. Iba a salir Papa Rampolla, un hecho muy conocido. Iba a salir Papa, y aparentemente un grupo de cardenales que sabía de la filiación masónica le ha pedido al emperador austrohúngaro, que tenía un antiguo veto que podía usar en el caso de la elección de los pontífices. Ahí le dijeron, para que no salga, que lo imponga el veto. Por supuesto que es una situación escandalosa, porque era un poder temporal metido de la Iglesia, y si bien han terminado aboliendo esa posibilidad, pero se ha frenado la elección del cardenal Rampolla. Y ha salido San Pío X, precisamente, este gran papa, que también ha estado acompañado de inmensísimos personajes de la Iglesia, como el cardenal Villot o Mary del Val, un aristócrata excelente, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Ese dique de contención era difícil también por todo lo que venía. Si en definitiva el mundo cae en el siglo XIX, no en el siglo XX. En el siglo XX se ha tratado de rescatar lo que se podía y hasta donde se podía, y tenemos la derrota mundial. Pero ha quedado la gente de Rampolla, porque Benedicto XV de la Chiesa era el secretario personal de Rampolla. Y de hecho tenía una postura antinacionalista. Él ha terminado con lo que se llamaba Sodalicium Pianem, que era un grupo de sacerdotes que hacía de contralor en los seminarios, que lo había establecido San Pío X para que no se metan en los seminarios los modernistas, el que ha escrito la Pacem di Gregis en contra del modernismo. Y sin embargo, este Papa ha venido y ha dicho, no, esto es Inquisición en el siglo XX, encima denostando la Santa Inquisición. Y terminó con eso, y hoy día vemos los resultados, ¿no? Con gente muy complicada también, porque el secretario de Estado de él, que era Gaspari, el cardenal Gaspari, y es una persona que yo creo que es poco estudiada y de una influencia importante, y no creo que buena. Él es el de los tratados de Letrán también, que eran muy buenos, pero se lo debemos a Benito Mussolini, más que nada. Pero la verdad que tenía, creo yo, en eso una actitud magnánima, diría yo, sí, pero desde el objetivo, sin ver, digamos, las intenciones, ha sido algo muy, pero muy bueno para la Iglesia. Y sin embargo, los papas que tanto han recibido, y en palabras de la esposa de Mussolini, de Rachele Mussolini, ella decía, con tanto que le ha dado, dice, mi Benito, a la Iglesia, esta inmensa tradición del Papa. Y realmente tiene mucho asidero para eso, ¿no? Hay que acordarse que, bueno, que Mussolini es el fundador, o por lo menos cede la Santa Sede como un Estado independiente hacia
hacia el Vaticano, obviamente. Totalmente. El Vaticano. Pío XI, ¿qué relación tiene en ese tramo? Bueno, Pío XI, a diferencia de Montini, que ha sido Pablo VI, de Pío XII, que era Pacelli, no era hombre de rampola. No obstante, es una persona complicada, muy complicada, y me remito a los hechos, ¿no? Aparentemente era una persona bastante histérica, no permitía que le digan muchas cosas, o que le hagan sugerencias, nada, era muy influenciable, y ha tomado decisiones terribles, dejándose llenar la cabeza, diríamos. Pero ya esa idea antinacionalista ya venía, que representaba en definitiva, y hasta el día de hoy representa el deber ser en política. Es el orden natural en política, que es lo que defendemos nosotros. Hasta podríamos plantear desde el tomismo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Pío XI, mencionemos hechos concretos, no ha querido apoyar al bando nacional en la guerra civil española, y estamos hablando que el pontífice de la Iglesia romana no quería apoyar a los que estaban luchando contra quienes habían matado, creo que eran 6.800 religiosos, entre monjas, sacerdotes y 13 obispos. O sea, era algo que, si no defiendo a mis hijos directamente, a los más directos, hijos predilectos de la Virgen, ¿no? Bueno, pero si fuera solo eso, después estamos hablando de la Acción Francesa, que era quien pretendía una restauración monárquica y católica inclusive, bueno, excomulgado Morray y a todos los que lean la Acción Francesa. O sea, ya no se podía ni pensar, pues no se podía ni investigar ni nada. Y después viene la inmensísima y altísima traición, porque si uno dice, bueno, capaz que han sido errores, pero son muchos, y siempre en el mismo sentido, la traición a los cristeros. Arreglar con los masones para que depongan las armas a los cristeros que venían ganando, y para que termine ganando el masón de Plutarco Elías Calles y reventando, destruyendo, matando, asesinando a todos los líderes cristeros, que ha sido la última gran contrarrevolución verdadera y absolutamente católica. Así que no se puede no decir, ha sido una inmensa traición. Y esa postura antimonárquica católica viene de León XIII, que León XIII escribía, por ejemplo, en contra de la democracia, de la soberanía popular, con la encíclica Diturno Nihilud, y sin embargo, con el Ralliement, le decía a los monárquicos católicos que acepten la democracia, que bajen un poco los decibeles, todo. Y hoy Francia, que ya venía bastante mal, pero si existía una posibilidad de restauración, él mismo los ha limitado. Entonces, esto viene de antes, esto viene de mucho antes. Entonces, el enemigo del orden natural político, ¿quién es? Y los pontífices. Y sí, desde los hechos no podemos analizarlo de forma diferente. Hay dos temas, vos dijiste contra el nacionalismo, ¿no? Pío XI. ¿Cómo se puede entender un nacionalismo en un papa, cuando en realidad su visión apostólica es amplia, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que ver, bueno, Santo Tomás plantea en la forma lícita, y no es que es una, digamos, ¿no? Pero siempre tiene que estar la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien común, cosa que estos nacionalismos europeos del siglo XX lo venían planteando, viendo toda esa degradación que se venía dando en el siglo XIX. Entonces, esto que promovía, que hemos visto que pasaba en la Alemania nacionalsocialista, en la Italia fascista, en la misma España franquista y en esos países de la Europa oriental que hasta el día de hoy son los más católicos, se trataba de buscar ese bien común que tiene como pilar y como base, por ejemplo, la familia, como la célula primigenia de una sociedad y la sociedad, la nación. En cambio, ha optado estos pontífices por apoyar a estas democracias anglo-yanquis, desde León XIII estamos diciendo, no después, pero después de una forma más descarada y más alevosa, les recomiendo, me voy a interrumpir acá un segundo, hay unos videos del profesor Claudio Mayer-Egger, diciendo como nacionalista en algunas posturas, no obstante me parece un buen trabajo de un filósofo muy serio, aparte tengo muy buenas referencias personales de él, ha hecho 30 videos sobre el Concilio Vaticano II. Creo que desde el 17 hasta el 21 están los correspondientes a Pío XII. Ahí él dice lo que yo puedo demostrar desde la historia, y desde la política y de los hechos,
pero el análisis de él es doctrinal católico, ¿no? Él dice que Pío XII ha optado abiertamente por el comunismo y por la democracia anglo-yanqui. O sea, si es de nuestra parte, somos los locos nacionalistas. Pero la verdad que es una persona que yo creo que hace un trabajo bastante riguroso de investigación, presenta hechos innegables y lo dice él. Y él dice, con todos los crímenes que había en el sector nazifascista, y disiento entre eso, pero él decía que evidentemente, dice, tanto las democracias anglo-yanqui como el comunismo por el que ha optado claramente Pío XII eran infinitamente más perversas que los nacionalismos, que era el otro sector. O sea, realmente ha habido una opción. Ha habido una opción. ¿Pío XI se lo puede determinar como que era masón? No. Y es más, no lo creo. Hay otros papas que existían dudas, ¿no? Ajá. No lo creo. Sí creo que eran hombres influenciados por las ideas modernas. Muchas de las ideas modernas. Había muchas, en la iglesia venían con muchos movimientos, la Acción Católica, un montón que venían tirando para abajo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir a un pequeño corte, me gustaría. Todo el periodo de Pío XII, ¿no es cierto? De alguna manera es como que si uno agarra a un bando liberal lo acusan de fascista. Si uno agarra de fascista, bueno, parece que fuera todo lo contrario. Me gustaría tocar ese tema. Sé que va a haber una publicación dentro de poco, ¿no? Creo que Rivanera Carles está trabajando en este tema también, pero vos lo has profundizado también con tiempo. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Augusto Espíndola, director del Nacionalismo Católico, un blog que recomiendo que lo vean. Ya volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Estamos en el segundo bloque con don Augusto Espíndola, ¿no? Director del portal, del blog Nacionalismo Católico San Juan Bautista. Augusto, bueno, entramos en el periodo de Pío XII, ¿no es cierto? Hay
es donde se funda el Estado Vaticano, ¿no? Con la Pío XI, sí, pero después, bueno... Claro, no. Se formaliza, supongo. ¿Cómo ¿de qué bando jugaba? Porque de alguna manera hay varias visiones en las cuales, bueno, si uno agarra, no sé, gente más involucrada en el liberalismo, en fin, inclusive sectores de la comunidad hebrea plantean, ¿no es cierto?, que Pío XII era fascista, etcétera, etcétera. Sí. Y de repente uno se vuelca en el otro lado y parece que era más colaboracionista, ¿no es cierto?, con la colectividad y con muchos otros sectores, más que dentro de lo que se entendía como una línea nacional, llamémosla católica, como los que se plantaban en la tercera posición, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en definitiva en su periodo le toca la definición del conflicto que ha marcado el destino del mundo, lo que nos toca vivir hoy día. Y como bien señalas, en esas posturas que son siempre antagónicas, pero no necesariamente ciertas, ¿no? De la leyenda negra y la leyenda rosa, lo que hay que buscar es la verdad, y no corresponde la verdad ni a la leyenda negra ni a la leyenda rosa. ¿Qué es lo que podríamos señalar? Primero yo diría con el canónigo, el canon Gregory Hesse, que Pío XII era absolutamente modernista, y de hecho era una de las causas necesarias y eficientes del Concilio Vaticano II. Después de la Biblia, lo que más se nombra en el Concilio Vaticano II es a Pío XII. Pero en el aspecto político, yo no voy a entrar tanto en el otro tema, que no tengo todos los estudios para hacerlo, aunque creo que algo conozco. Respecto a las opciones políticas que tienen trascendencia teológica, ha optado abierta y descaradamente por el lado perverso, ya no por el lado malo, por el lado perverso. Y yo no creo que era el mal menor el que había que elegir. Yo creo que había un deber ser y estaban los que buscaban destruir todo el occidente cristiano, que son los que hoy han triunfado y lo están destruyendo, y lo que pasa es que hoy el Vaticano colabora de una forma más activa porque hay una forma mentis en la humanidad que no le resulta escandaloso eso, porque se ha ido preparando con una forma de gradualidad, que es lo que vos comentás muchas veces en tu programa con la ventana de Overton, por ejemplo, que es realmente así. Y hay que tener en cuenta los hechos, porque si no volvemos a insistir que no, pero esos eran los papas buenos, no. Bueno, después vienen los del posconcilio, como que antes la iglesia era oscurantista. No, Dios mío, ni una ni otra, ni una ni otra. Pero están los hechos concretos, y pasando a analizar, son absolutamente escandalosos, absolutamente escandalosos. Si uno habla de Roosevelt, podríamos hablar de Churchill, podríamos hablar de Stalin, pero hablemos de Roosevelt. Era masón, era un personaje perverso, era un traidor a su patria, y así como ha habido el atentado de falsa bandera de Lusitana, que ha llevado a que entre Estados Unidos a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que ya estaba decidida a favor de Alemania y sus aliados, así como ha pasado esa situación, y que hoy por hoy se han hecho, así como en el Titanic, se han hecho expediciones al fondo del mar y han visto que verdaderamente tenían armas y todo, o sea, estaba bien hundido ese barco. Hoy se puede demostrar que el Pearl Harbor es un atentado de falsa bandera. Se ha llevado a ahogarlo a Japón para darle el pretexto para atacar. Se sabía que estaban por atacar, ha mandado a los buques a otro lado, Roosevelt, o sea, ha traicionado a su propio pueblo, para hacer lo mismo que ha hecho Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, que había dicho que si lo elegían no iba a involucrar al pueblo norteamericano en la guerra, ni en la primera, Woodrow Wilson, ni en la segunda, para su reelección, y sin embargo lo ha hecho. Ahora, veamos, Eleanor Roosevelt, si uno entra a la página de la ONU, tiene la gran invocación, una invocación masónica, es una cosa perversa, de origen hebreo, la esposa de Roosevelt, y parece que Roosevelt también, de acuerdo con Salvador Borrego.
Pero bueno, todos los asesores, todos, absolutamente los más importantes eran de ese origen, ¿no? El tema es que, porque ahí está bueno cuando uno empieza a analizar y decir, bueno, planteemos la lógica, la situación, cierran o no cierran los números. Cuando estaba por ser reelegido con esas promesas que no ha cumplido, habiendo llevado este ardid que hoy por hoy es más que evidente, hay mucha documentación al respecto, procomunista, entre eso, él ha mandado, que es un dato importante, a las milicias que se llamaban Abraham Lincoln, que eran comunistas más de origen judío, eran esta gente, a luchar a favor del comunismo en contra de el bando nacional en la Segunda República, en la Guerra Civil Española, y eso ha apoyado Pío XII. Ahora, ¿cómo lo ha apoyado? Antes de ser Pío XII. Antes de ser Pío XII, Pacelli, el cardenal Pacelli, que era secretario de Estado, o sea, el número 2 de Pío XI, que él es el autor de las encíclicas en contra del nacionalsocialismo y en contra del fascismo. Y le criticó a esas encíclicas no la falta de razones, que hay algunas razones que son más que atendibles, sino la imparcialidad. Porque de lo que acusa a las dos partes, el nacionalismo alemán y el nacionalismo italiano, exime, por ejemplo, el tema del racismo, a otros que tienen una postura muchísimo más abiertamente racista que a quienes se ha atacado en la lengua de cada uno de los países, cosa que antes se escribía en latín las encíclicas, con lo que uno ve que había una enemistad manifiesta personal de él, ¿no? Bueno, él era secretario de Estado y había un sacerdote de Radio Priest, se llamaba, que el programa de radio que tenía, que se escuchaba en Estados Unidos con 30 millones de radio oyentes. Estamos hablando de el padre Coughlin, sí, exactamente, Charles. Y él, que era bastante nacionalista, sea patriota, decía, pero era nacionalista, más allá de que puede tener esos matices norteamericanos con los que disentimos. Creo que era una persona de bien y muy valiente y con una llegada impresionante. Él se ha opuesto a la reelección y decía, trabaja para la banca internacional judía, decía el padre Charles Coughlin. Entonces, va Pío XII, ya estaba bastante viejo, así que es probable, y lo pongo como hipótesis, que sea una decisión hasta personal de Pacelli, el futuro Pío XII, no que lo haya llamado Pío XI, pero si hubiera sido, tampoco sorprende viendo la dirección que llevaba Pío XI. Va a Estados Unidos a hacer campaña a favor de Roosevelt, metiéndose el Vaticano en una interna política nacional impresionante, o sea, es indefendible, encima por alguien tan perverso como Roosevelt, y atacarlo a el padre Charles Coughlin. Y es interesante eso, porque cuando uno ve quién era el socio de Pío XII en esa gira de Estados Unidos pro-Roosevelt, que está muy documentado, eso lo pueden buscar y hasta en portales católicos dicen por razones de alta diplomacia vaticana. Eso es eufemismo que se utiliza para cuando se quieren tapar cosas oscuras, ¿no? Pero el tema es que va con el cardenal Spellman, una persona que hoy se puede considerar como el antecedente de muchos escándalos sexuales, homosexuales, dentro de la Iglesia Católica. Y al que Pacelli, al salir elegido papa, lo ha nombrado cardenal. Y es difícil que un papa no conozca. Por eso cuando dicen, bueno, pero era amigo de Juan Pablo II, el caso de Maciel con los legionarios de Cristo, la verdad es que Juan Pablo II debería haber conocido muchas situaciones que escandalosísimas de un sacerdote que tiene escándalos sexuales espantosos con una de las congregaciones más grandes que había en México. Entonces, cuando empieza esa gira, todo se aloja en la casa de Myron Taylor. Myron Taylor, embajador de Roosevelt, era masón de grado 33. O sea, el secretario de Estado Vaticano, número 2, el futuro pontífice, iba a la casa de un masón de grado 33 a alojarse y iba a hacer gira en contra del nacionalista y a favor del masón residente que iba a ser reelegido. O sea, son tantos datos, tantos elementos tan contundentes
insisto en el trabajo que me parece muy bueno del profesor Claudio Mayer-Egger, que dice directamente y abiertamente han trabajado para, y dice no solamente democracia anglo-yanqui, sino para que triunfe el comunismo. Ahora, a la hora de escribir, Pío XI escribía absolutamente en contra del capitalismo y del comunismo. En cambio, a pesar de que están esas encíclicas, me parecen a mí faltas de imparcialidad en contra del nacionalsocialismo y del fascismo, las condenas eran parciales, eran aspectos, no eran la condena absoluta. Está excomulgado el que es fascista, está como si está excomulgado el comunista y ayudado al comunismo, ayudado al comunismo. Y entonces, ¿cómo no decir 2 más 2 es 4? ¿Cómo poder tratar de excusar algo tan espantosamente grave? Y si uno habla del Concilio Vaticano II, por ejemplo, la Nostra Aetate, que le gusta mucho mencionar a esta gente que, bueno, dice que son tradicionalistas. Tradicionalistas somos los católicos en cuanto somos coherentes en nuestro catolicismo, ¿no? Porque pertenecemos a un grupo u otro. Pero la verdad que hay que analizar las cosas coherentemente y hay que ser imparciales en esto. Y cuando vemos para atrás, tenemos que decir, y bueno, está mal, así como está mal lo posterior, está mal lo anterior. Pero la Nostra Aetate, que es importante, marca un antes y un después, y hasta en la doctrina de la Iglesia Católica, porque cambia la doctrina respecto al judaísmo, es autoría del cardenal Bea, amigo íntimo de Pío XII, confesor, amigo de 30 años, confesor de Pío XII, con Jules Isaac. Jules Isaac era un judío que escribía libros donde decía que toda la teología católica, por ejemplo, desde el evangelista Mateo, al que hablaba con un odio furibundo, San Agustín, San Juan Crisóstomo, todos eran antisemitas. Sin embargo, ha ido un par de veces en la época de Pío XII y después también, pero lo ha hecho con el colaborador estrecho de Pío XII a esa encíclica. Entonces uno puede ver los antecedentes. Lo mismo que pasa con la Misa Nueva. La Misa Nueva tiene como antecedente la reforma litúrgica de Pío XII del Viernes Santo, que esa reforma litúrgica se la encargó a Bea, y Bea a su vez se le encargó a Bugnini, que es el que hizo el Novus Ordo. Entonces, a ver, si decimos, bueno, si lo hacía Montini, no, es Montini, no es ni el Papa Pablo VI y un montón de cosas, está mal, qué horror, un delincuente, no era Papa válido y todo lo demás, pero si lo hacía Pío XII, que de hecho lo ha hecho con la misma gente, todo, ¿y qué decimos? O sea, y en esto lo que yo quiero plantear es que también uno ve cómo se termina afectando la doctrina. Cuando se produce el levantamiento en el año 56 de Hungría en contra de la Unión Soviética, y saca una encíclica Pío XII, Luctuosissimus Eventus, en el cual no te deja de ser una amonestación a los húngaros, diciendo, no, recen, las armas no es la solución, sean una postura irenista, no hay que dejarse oprimir, sí, son muy malos los rusos, pero no, las armas no es la solución. Dios mío, ¿y la cruzada? O sea, uno ve que realmente existe esa postura que lo que hace es bajar las defensas, como si la doctrina católica no nos impediría defendernos, para que triunfen absolutamente los malos. Entonces lean el libro de Macabeo, Dios mío. Es escandaloso lo que ha pasado con Pío XII. Hay obviamente, en varios trabajos que por lo menos pude hojear, entre ellos el tuyo en tu blog, la colaboración que hizo Pío XII en la reelección de Roosevelt, y por ende anular, porque estuvo creo que un mes largo en Estados Unidos, fue el viaje más largo y con mayor cantidad de tiempo en un lugar, ¿no? Y que colaboró de alguna manera en la campaña de Roosevelt, y que el padre McCoffin insistió en poder verlo, conversar con Pío XII, Pío XII nunca lo recibió, tengo entendido que nunca lo recibió, pero que al mismo tiempo tenía una ferviente distancia con el nacionalsocialismo, con el fascismo, el falangismo, en fin, español, etc. Y era uno de los mayores promotores que Estados Unidos
mandara material bélico a la Unión Soviética para combatir contra Alemania, ¿no? Que pasa lo de Polonia, ¿no? Que de alguna manera los alemanes querían tomar un poco de Polonia y después vinieron los rusos y se comieron Polonia entera. Y fue un drama, ¿no? Posterior, y nadie dijo nada, ni siquiera en la Iglesia. ¿Cuál era la postura, digamos, vaticana con la Unión Soviética en este aspecto? ¿Había algún tipo de relación? ¿Había algo que este era un cuco tan grande que los otros que habían generado 50 millones de muertos no era tan dramático? ¿Cómo se lo evalúa ahí? Es cuando el cardenal, creo que era Baudrillard, si no me equivoco, era un cardenal francés, le pide al Papa, a Pío XII, que bendiga las legiones, eran alemanes, croatas, eran de varios países, españoles, que iban a ir a Rusia a liberar al pueblo ruso. Iba a ser la cruzada para liberar al comunismo materialista, ateo, perverso, asesino, genocida, verdaderamente genocida. Y el Papa se niega rotundamente, se niega rotundamente. Ahora, el doctor Galeazzi Lisi era sido el médico personal por muchos años y amigo de Pío XII, y tiene un libro que se llama La luz y bajo la sombra de Pío XII. Y ahí él manifiesta que Pío XII decía que él prefería abiertamente que gane el comunismo, ya no decía Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que gane el comunismo antes que el nacionalsocialismo. Entonces uno plantea primero el tema de la imparcialidad que le correspondería al Vaticano, y después cuál es el argumento que decía, porque Pío XII nunca ha mencionado el Holocausto, que no se puede estudiar, por ejemplo, hasta el día de hoy no se puede ni estudiar ni analizar, pero en ese momento no se hablaba, eso es algo que se empezó a hablar en los años 60. Pío XII no ha hecho referencia a eso. Entonces, ¿cuál era la maldad? Que buscaban todos estos países de las potencias del eje, ese nacionalismo que era la defensa de la familia, la defensa del trabajo como realmente el productor de riqueza, la soberanía de los estados-nación. ¿Cuál era el problema? Cuando los otros estaban proponiendo todos esos internacionalismos que ellos mismos habían condenado. Entonces, evidentemente, ya no se puede hablar de ignorancia. Ya no se puede hablar de ignorancia. Ya hay elementos que ya uno puede decir han trabajado abierta y descaradamente para la promoción de este mundo que hoy estamos viviendo. Porque ya se lo venía planteando. Ya se lo venía planteando ese modelo de nuevo orden mundial anticristiano. ¿Qué decía la Virgen en la Salet? Todos los gobiernos del mundo van a tener, en una profecía que hoy está cumplida, pero podemos verla en ese momento, van a tener un solo objetivo, que es trabajar para el mal. El laicismo, el ateísmo. Hoy día estamos viendo eso. La Virgen de Fátima ha dicho, si Rusia no se convierte, va a triunfar el nazismo, o el nazismo es malo, cuidado, ojo con el fascismo. Ha hablado de Rusia va a perder la fe y va a esparcir su error por el mundo, y hoy día tenemos un comunista reivindicador de Stalin, que aparece con el martillo y la hoz, y que representa a donde van a estudiar hasta el día de hoy kirchneristas comunismo, en la Rusia de Putin, como si fuera el gran salvador cristiano. Y realmente lo que estamos viendo en ese marxismo cultural son los errores de Rusia, que mezclados con el capitalismo se da esa síntesis del nuevo orden mundial, que es esa fusión del capitalismo materialista y el ateísmo marxista, que es también materialista, y el ejemplo de la China. Y cuando uno lo escucha a Guterres desde la ONU, el secretario general de la ONU, dice el modelo para el mundo es el chino con algunas atenuaciones. O sea, el control absoluto de la población. Y sin embargo hay gente que cree que es nacionalista y apoya al BRICS, por ejemplo. Porque no están vendiendo el pescado podrido de Baal o Belial. No, ninguno de los dos. Como en las elecciones, ¿es Milei o es Massa? ¿Por qué tengo que elegir quién me va a robar, entre otras cosas? Porque robar es lo menos grave que me parece que hacen. Entonces hay que terminar con esa postura, hay que ser verdaderamente católicos, pero aparte ser verdaderamente coherentes. Hay que volver a ese realismo aristotélico, tomista, y hay que decir, hay que luchar contra las opciones del sistema, porque son el mal. No hay que elegir como mal menor, porque no es algo que nosotros tengamos que votar sí o sí. No, no. Se puede o no votar o ir y votar en blanco. Hay una tendencia, ¿no?
Nosotros somos un país que, bueno, ya está golpeado, está, no digo desintegrado, pero estamos en vías de una desintegración, ya económicamente estamos destruidos, tenemos una sociedad muy atontada, ¿no es cierto? Ha permitido todo lo que nos trajo hasta ahora. De alguna manera ha sido una colaboración de muchos sectores, pero nosotros estamos dentro de un gobierno hoy que se alía a los mismos que nos sodomizaron durante tanto tiempo, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto? Israel de alguna manera, que estamos siendo sodomizados de siempre, la deuda, ¿no es cierto?, el control, Fondo Monetario, todo lo que arma este aparato, y de repente la puerta que veían de opción no lo veían como una Rusia soviética, ni una China comunista, sino una especie de India, China, ¿no es cierto?, como que Brasil, como que se abría un tema económico, no es un tema ideológico, es un tema económico. Y dentro del tema económico es con naciones que no nos sodomizaron, que nos abre un mercado en el cual Argentina puede mostrar su potencial, que no lo vamos a tener en el otro lado, porque meramente el otro lado te pone cuotas, te pone trabas, porque tiene que mantener su propia, llamemos, infraestructura productiva, mientras que en el otro, aunque tiene infraestructura productiva, tiene un número de población que nosotros, como un país agroindustrial, nos beneficia. Bueno, pero lo veo en ese punto de vista, no lo veo como una cuestión ¿no?, dogmática, político, ideológico, ¿no? No lo que dice Milei, por supuesto, que es contraproducente, sino simplemente lo veo como una, como hacen los anglosajones, ¿no? Velan por sus intereses, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Con quién estaríamos cuando el mundo se pone multipolar, pero en realidad sigue siendo bipolar, ¿no es cierto? Pero ¿dónde nos agarramos como para que el futuro nuestro tenga una tranquilidad que no la vamos a encontrar en nuestros pares? Yo en eso voy a disentir. No, está bien. Estamos trabajando. Esto es como dice Alberto Bueno, esto es un frontón. Bueno, pero ahí me parece que radica un error que es de fondo, que se ve mucho en nuestra fila y que confunde mucho. Y me parece que tiene que ver con algo de desesperanza, ¿no? Porque, es decir, creamos que la grandeza de la nación pasa por una restauración económica. No, pasa por una restauración espiritual. Entonces, si yo tengo que transar con el comunismo ateo en contra del capitalismo ateo, porque los dos son buenos. Sí. En cambio, el europeo más ayornado dirá: prefiero el capitalismo, y después los otros dirán: no, prefiero el comunismo porque tenemos una... No me gusta decir, me parece horroroso decir Latinoamérica, pero como dicen, no, la Latinoamérica más socialista. Dios mío, ni uno ni otro, ¿no? En definitiva, hay que buscar el deber ser, y el deber ser no está en los polos, Tampoco hablo por eso yo... Por ahí cuando se habla de tercera posición, me gusta estudiarla y hay elementos que me parecen muy interesantes. Y si está bien entendida, no se puede hablar del punto equidistante. Inclusive alguna vez se lo ha planteado para mí erróneamente. Entonces busquemos el término medio. No es el término medio. Busquemos el bien, directa y abiertamente. La tercera posición buscaba el bien. Exactamente, pero si nosotros planteamos eso, tenemos que decir... La esencia es espiritual, entonces no vayamos a lo material. No se trata de, bueno, a ver, pero esto por lo menos, con esto le vamos a poder meter los productos nuestros. Que tampoco es, porque en todo caso prefiero que seamos un país industrial, ya que tenemos materias primas, y no que le vendamos a los brasileños, que siempre han sido enemigos nuestros geopolíticamente, para que ellos nos vendan galletitas. No, es una ridiculez, que eso ya lo venía planteando Belgrano. Hagamos nosotros las galletitas, ¿no? Y eso es Macri, y eso va a ser Milei y todo, vamos a ser granero del mundo como si fuera algo bueno. Dios mío, es el sometimiento último de la Argentina, ¿no? ¿Qué soberanía podemos tener de esa manera? Pero no es ni una ni otra, ni el sionista Trump,
ni uno lo critica a Milei y sus vínculos con Jabal Lubavitch, que él parece que ama mucho más a Israel que a Argentina, porque flamea la bandera de Israel, no flamea la bandera de Argentina, se conmueve cuando ve a un rabino, todo, bueno, él elija lo que quiera, pero si está actuando como jefe de Estado de la Argentina, y sin embargo se postula como jefe de Estado de la Argentina y dice que va a destruir el Estado argentino, ¿no? Pero uno ve los vínculos de Putin con Beren Lazar, por ejemplo, que es de Jabal Lubavitch, su estrechísimo colaborador, y uno lo ve a Trump y es exactamente lo mismo. O sea, hay vínculo de este grupo sionista también con los grandes poderes mundiales. Y no es que yo diga, bueno, pero Trump es mejor que Kamala Harris. No me hagan elegir entre, no sé. Sí. Bueno, es que nos lleva nos lleva a un sistema entre elegir lo malo y lo peor. Sí, o los dos peores. Es que hay que hacer uno que es bueno, ¿no? Hay que hacer el heroico esfuerzo de elegir el bien. Y lo que pasa es que tenemos esa postura exitista que capaz que puede haber tenido Pío XII, pensando lo que pasa que es más difícil que ganen esto y si nos ponemos del lado del deber ser y perdemos, nos van a reventar después. Entonces juguemos para el diablo para que el diablo nos deje vivir. No. Y la Virgen de Fátima es clarísima y lamentablemente con muchas cosas que tiene de acierto y Michael Jones, dice, expresa ridícula y hasta blasfemamente, la Virgen de Fátima se ha equivocado. Así lo dice, hay un video, busquen, dice la Virgen se ha equivocado porque ha dicho Rusia esparcirá sus errores por el mundo cuando debería haber dicho, o sea, sabe más que la Virgen, la Unión Soviética, y la Unión Soviética ya no existe porque es putinista. Entonces trata de embocar el cubo en el cuadrado. ¿Por qué? Por la desesperación, porque quiero pensar bien, no quiero pensar que hay otro motivo, que nos lleva a decir, bueno, pero prefiero el violador que es violador de mujeres adultas y no el pedófilo. No hay que cortarle la cabeza a los dos. Si en el medio me matan a mí, pero voy a morir haciendo lo que correspondía. Y me voy a ir al cielo, que en definitiva tiene que ser el norte de toda persona de bien, esencialmente católica, pero de todo el mundo, que se salvarán a pesar de algunos, no ser católicos, pero tampoco hay salvación fuera de la iglesia, a pesar de lo que diga Bergoglio ahora en su último viaje también, ¿no? Entonces todo está tan tergiversado desde lo que es esencial, que ya empezamos a considerar las opciones que son contrarias, contingentes, pero bueno, pero hay que vivir de acuerdo a la realidad, hay que comer y todo. Sí, hay que comer, si no significa que uno opte directamente por el ostracismo y esté buscando el martirio. No hay que buscar el martirio. Si bien hay que aceptarlo, pero es temerario buscar el martirio. Pero si no existe esa gente con esas convicciones que ha existido en la Segunda Guerra Mundial, que han sido los grandes héroes católicos, San Luis Rey de Francia, Fernando el Católico, Santa Isabel la Católica, por más que la Iglesia actual no la reconozca, Juana de Arco, 500 años ha estado excomulgada también. No me importa el triunfo mundano, no me importa, como no le han importado a ellos, han terminado denostados. Bueno. Planteabas tanto de un lado del otro, obviamente todo, el comunismo obviamente como sistema estatista y qué sé yo, bueno, se supone que fracasó, por lo menos implosionó, o se hizo implosionar, o acá hay un juego, ¿no? Que evidentemente son los mismos personajes detrás, pero bueno, la parte material. Lo que digo es ese sistema ideológico muta en lo que se llama el progresismo, marxismo cultural, ¿no? Que es marxismo cultural, etcétera. Pero que es progresismo, porque en realidad no te viene como venían antes, que te encerraban, te mandaban a una DAC, ¿no es cierto?, al Gulag, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y los norteamericanos también. En su capitalismo muta también dentro de lo que es un progresismo capitalista, pero también medio marxista en su esencia y todo, y materialista, por supuesto. Más la masonería que opera en ambos lados, más, ¿no es cierto?, lo que se entiende como liberalismo o sionismo, ¿no es cierto? Hay un trabajo conjunto que en realidad los tiempos, pregunto, ¿no?, los tiempos, al ver que esas operativas eran extremas y no funcionaban para coquetear con el mundo entero y absorberlo, es una metodología de modernismo adaptada al hoy, donde hoy todo vale
y al mismo tiempo hay una terrible censura en lo bueno, bello y correcto. Bueno, yo sí creo que existe una propuesta dialéctica y tiene que ver con una metodología en el cual se va a producir esa síntesis entre las antítesis capitalismo-comunismo, que las dos tienen el mismo origen, tienen los mismos financistas, son socias absolutas. El capitalismo financiado de la revolución bolchevique está en Wikipedia, que es la enciclopedia de ellos, para que se dé esa confluencia en lo cual va a haber elementos de las dos, pero lo que va a primar va a ser ese control hasta sobre la mente. Hay un documental muy bueno sobre el transhumanismo que habla de Klaus Schwab en su propuesta de la Agenda 2030 y habla Yuval Harari, que es el judío homosexual que propone eso, y en el cual ahí está planteando que la gente se tiene que ir acostumbrando a perder la intimidad hasta el punto de que, por el bien del planeta, pierdan no solo la posibilidad de una expresión pública, sino hasta interna, que nos controlen lo que nosotros pensábamos, creemos. Hay que acordarse de Piñera diciendo que el 5G iba a ser una revolución copernicana, que iba a poderse transmitir pensamiento y ese tipo de cosas. No sé si lo van a hacer o no, pero la idea la han planteado y la han propuesto. Y bueno, eso tiene más que ver con el comunismo que con el capitalismo. Pero uno ve las inmensas ciudades de China y parece Marte, no sé, de una película de ciencia ficción donde otro planeta ultra avanza. Es impresionante, que poco se ve, pero son impresionantes, pero con gente sometida y controlada absolutamente. Entonces, la teoría de los dos demonios funciona perfecto. Por eso han tenido que ir mutando, han tenido que ir tomando elementos de uno y otro, mezclarlo, pero el resultado siempre es materialista, siempre es ateo, colectivista, nos saca a la gente de los campos, nos encierran en el hormiguero humano de las ciudades, y en definitiva, el enemigo es Cristo. Para ellos. Sí, totalmente. Sin duda, sin duda. Entonces, volviendo a Pío XII, y ya para ir concluyendo, ¿no? Pregunto, ¿no? El mayor enemigo de Pío, digo porque lo tuvimos acá en 1936, sí. No sé si fue la misma campaña que hizo con Roosevelt, después posterior, pero bueno, estamos en esa época y todo eso se iba dando en aquella época. Estaba el fascismo, el nacionalsocialismo, ¿no es cierto? Se combatía en España contra los comunistas. Pregunto, en este aspecto, Pío XII termina siendo el mayor enemigo de esa tercera posición. Totalmente, desde los hechos. Inclusive, para dar otro dato que es ya más hasta escabroso, pero muchos portales católicos que son bastante cercanos a los oficiales o hasta oficiales, hasta hablan de la colaboración de Pío XII en el complot para asesinar a Hitler. Entonces uno dice, ¿hasta tanto se puede llegar? Sí, y hay un dato, sin extenderme mucho, que me parece interesante, que es cuando se da el bombardeo de los aliados a Monte Cassino. Esto lo menciona Rachele Mussolini en el libro Mussolini al desnudo. Una gran mujer realmente, una gran mujer. Un gran líder, una gran persona necesita una gran mujer detrás, así que realmente una mujer admirable. Y ella cuenta que Myron Taylor, donde se alojaba Pío XII, ha ido al Vaticano escondido en la época ha sido el 42, si no me equivoco, pero era cuando ya estaba empezando a perder Francia, y lo ha hecho pasar Pío XII. Esto denuncia Rachele Mussolini, ¿no? Rachele Mussolini, y dice en una situación de un estado beligerante, hacer pasar a un enemigo, encima un diplomático, por el medio de Roma, porque el Estado Vaticano está en el medio de Roma, es una alta traición, porque dice, es como un espía, porque de hecho cuando uno se pone a ver, dice, después del 42 se han intensificado los bombardeos de los aliados porque ha visto que la gente en Italia estaba cansada, estaba muy agotada por toda la situación. Y cuando bombardea Monte Cassino, Roosevelt, Pío XII, en un escrito que figura en el portal Zenit católico, que está custodiado por los caballeros de Malta, dice, por favor, presidente Roosevelt, que tanto amaba, y puedo demostrarlo porque también hay un libro que se llama Wartime Correspondence, que es escrito por Milo Taylor, que son el intercambio epistolar entre
no solo Roosevelt, sino entre el otro perverso personaje que ha sido Truman. Pero el tema es que dice, que no nos bombardee porque nosotros somos prisioneros en Italia. ¿Prisioneros de quién? De Mussolini. El mismo que le ha devuelto el matrimonio religioso y le ha dado validez civil, ha excluido a los sacerdotes del servicio militar, ha devuelto a la escuela la enseñanza religiosa, el que ha establecido el Estado Vaticano y le ha dado tantas cosas. Por eso es que Raquel Mussolini decía, qué traición a mi Benito, y tenía toda la razón del mundo. Así que sí, si es que tu planteo ha sido un gran enemigo del deber ser, y del deber ser católico en política, yo digo y afirmo que todos los datos indican indubitablemente que ha sido así. Y a partir de él, bueno, ya venía de antes, pero bueno, sí, se marca la sucesiva tendencia de los papas, ¿no? A lo que estamos hoy. Y sin lugar a dudas, porque ya vemos cómo actúan más allá de algunas cuestiones doctrinales más que cuestionables, pero actúan como agentes políticos, se van alineando con ese delineamiento del nuevo orden mundial, que hasta lo pedía Benedicto, que me parece que es el mejor de muchos otros papas, y sin embargo quería ese nuevo orden mundial, y si no, a favor de todas estas políticas mundiales que, aunque se hable con eufemismo, hasta el mismo Vaticano está promoviendo el control de natalidad, esta vacunación obligatoria, y esto no es solo con Bergoglio, esto ya viene desde antes, ese alineamiento. Pablo VI también con la ONU. Sí, después se ha agravado mucho. Después del Concilio Vaticano II, Montini era amigo íntimo de Pío XII, de hecho hay una situación escandalosa, no nos vamos a detener en eso, con Monseñor Tondi, que era el amigo de Montini, por el cual se han asesinado muchísimos sacerdotes católicos, y muchos que dicen que son tradicionalistas, dice, lo ha castigado Pío XII y lo ha mandado de arzobispo de Milán, donde lo ha hecho papable. Qué castigo, ¿no? Monseñor Tondi ha ido preso. Pero uno ya ve que se ha agravado la situación después del Concilio Vaticano, y ya los pontífices, más allá de algunas cuestiones que justamente se puede cuestionar desde lo doctrinal, también se puede ver que actúan como agentes políticos, y agentes políticos del nuevo orden mundial. Los términos de hermanos mayores de Juan Pablo II es una sumisión. Yo creo que Juan Pablo II le ha querido dar un sentido, y tal vez no se ha dado cuenta que ha terminado haciendo lo que planteaba el padre Julio Menville en El judío en el misterio de la historia, donde el hermano mayor era el que se aferraba a la carnalidad y negaba la promesa. Por eso Caín lo mata a Abel, por eso Ismael lo persigue a Jacob, bueno, a Isaac, Jacob lo es perseguido por su hermano mayor Esaú. Entonces, él plantea muy bien el error por ahí que ha hecho que nosotros hoy seamos católicos y no seamos judíos. Y sin embargo, Juan Pablo II, que tenía ese aprecio tan excesivo, porque ojalá lo hubiera tenido también por los nuestros y por las otras religiones, si no, no hubiera rezado con gente que reza algo que no es Dios, por no decir a demonios, como enseña la doctrina católica. Entre eso, la misma Mortalius Animus, que es de Pío XI, que es muy buena, que tiene varias encíclicas buenas. Para mí era en sentido laudatorio, un elogio y excesivísimo para un pontífice. El ecumenismo, para cerrar, ¿no? El ecumenismo que se implanta, que se promueve de alguna manera, es un acomodamiento a los tiempos de hoy, es decir, cómo nos podemos llevar entre todos bien, hay un mismo Dios para todos en común, compartimos un camino de paz, ¿no es cierto? Y trabajemos juntos espiritualmente, todos en una misma par, ¿no? Todos pares. Ese ecumenismo obviamente forma parte de ese nuevo orden mundial también, forma parte, hoy podemos decir Agenda 2030, ¿no? Porque perfilan también una New Age religiosa, donde ya se eliminan factores claves que forman parte de nuestra esencia espiritual, religiosa. ¿Vos crees que es esto? ¿Vamos en camino de eso? Y que todo este trayecto que hemos vivido en los últimos
100 años, ¿no? 100 y pocos de años nos traen a esto, y esto es parte de una desintegración. Hay una venida del Mesías, cada uno habla del Mesías, digo. Creo que es una buena pregunta, observación la tuya, porque tiene parte de pregunta y parte de observación, y creo que es muy correcta. Y sí, en el aspecto religioso, que es el esencial de todo esto, lo que nos lleva todas esas acciones políticas es a esto, ¿no? A esa masa informe, ¿no?, que hay de no religiosidad, porque si todo es religión, nada es religión. Si todo es Dios, nada es Dios, ¿no? Los principios de identidad, ¿no?, que están rotos acá absolutamente. Por eso, bueno, ahora es escandaloso lo de Bergoglio diciendo de que todas las religiones son válidas, son diferentes idiomas con los que uno habla de Dios, pero tiene sus antecedentes, entre esos Juan Pablo II. No es el único, pero entre esos Juan Pablo II. Y en la última, en definitiva, victoria del enemigo, y del enemigo me refiero del enemigo del alma, como siempre ha considerado la Iglesia, que es la carne, el demonio y el mundo, el último enemigo, en definitiva, que termina siendo la religión católica, que es la única verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, un solo camino, una sola verdad, una sola vida eterna, y no muchos, diferentes, diversos, cada uno se salva a su manera. Todo no tiene sentido que haya venido Cristo acá. Pero toda esa relajación y hacer laxo lo que tiene que ser absoluto, porque existen verdades que son absolutas, ¿no? Hay otras que no, que son contingentes, pero hay otras que sí. Cuando ya no hay nada que es absolutamente una piedra, una roca firme en donde nosotros nos podemos afirmar, y es Cristo, no es un papa, maldito el hombre que confía en el hombre, bueno, ya estamos perdidos. Y realmente esto demuestra que a lo largo de la historia las luchas y las resistencias siempre han sido para aguantar, digamos, anticristo, han sido catejones, ¿no?, que aparece inminente, pero para eso hay que voltear la religiosidad de la gente. Y hoy día estamos viendo que ya la gente está con la guardia muy baja, entonces para que se imponga el nuevo orden mundial tiene que tener aceptación. Y estamos viendo cómo la gente, porque nos han llevado a la extrema pobreza que se está viendo hoy día, que en Argentina, porque nos han llevado al terror, a situaciones bélicas o lo que fuera, en el agotamiento, cambian la seguridad por la libertad, perdón, por seguridad. Y la libertad es hasta de pensamiento. O sea, ya es una cuestión absoluta. China, el BRICS, que me parece tan terrible, espantoso y demoníaco como la OTAN. Y son los dos manejados por la misma gente, entre paréntesis. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias por haber compartido. Por supuesto, te agradezco enormemente. Bueno, sabemos que tiene el blog, ¿no? Juan Bautista, Nacionalismo Católico, sanjuanbautista.com.ar. Invitamos a todos a participar. Te agradezco mucho por compartir conmigo, ¿no es cierto?, este programa y toda esta información que muchos desconocen, ¿no es cierto?, otros sí, pero bueno, que habrá que profundizar y seguramente algún día surcar en los archivos vaticanos, ¿no?, también para tener estas cuestiones que, bueno, siempre se han mantenido en secreto durante tanto tiempo. Sí, ¿no? sí, los norteamericanos y los ingleses son expertos en mantener 100, 200 años de secrecidad, ¿no? No la tenemos nosotros, pero ellos sí. Y así preservan sus intereses. Sí, totalmente. ¿No? Te agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a vos por la oportunidad una vez más. Gracias a todos ustedes, por supuesto agradecemos que nos sigan. Muy interesante todo lo que habló Augusto Espíndola, sin duda, es el poder internacional del dinero. Él es al final el que triunfa, el material. Acuérdense de aquella famosa frase que decía: denme el control de dinero, no me importa quién haga las leyes. Ya con eso se domina, ¿no? Todos necesitan el vil metal para sobrevivir. Un personaje decía que era la víscera más sensible, ¿no? También. Y eso de alguna manera también nos marca que el materialismo se ha incorporado muy fuerte en nosotros. Todo esto ha sido un trabajo metódico, desde la espiritualidad que fue decayendo hasta el materialismo que fue creciendo. Esto es como una variable económica, vamos a ponerla en un punto X, y ese punto X nos encuentra hoy en día, ¿no? Mal. La gente ya no está dispuesta a morir por lo trascendente. Eso no hay Juanas de Arco, ¿no es cierto? No hay San Luis es Rey, ya no hay eso, ¿no? Hoy estamos
en un anonimato y sometidos a un mundo que rige el metal, y rige el dominio, y rige la mordaza, y rige el no pensar, y cada vez nos tienen más atontados con toda la inmundicia chatarra que es visual y que es alimenticia y que es política, ¿no? Y vamos entrando en lo espiritual. Como bien dice Augusto, ¿no? Si todo es Dios, todas las religiones son válidas, entonces no hay una religión verdadera, ¿no es cierto? Y si nosotros creemos que nuestra religión es verdadera y prevaleció durante 2000 años, ¿no es cierto?, con todos sus héroes, sus mártires, ¿no es cierto?, que son el ejemplo que lo estamos tomando, entonces estamos hasta desvaliendo nuestra propia historia y nuestro propio sentido, ¿no? La gente que peleó en Malvinas llevaba un rosario, se rezaba porque se peleaba por la patria, ¿no? Se defendía, ¿no es cierto?, a muerte. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos?, ¿no? Sin embargo, los materialistas, cuyo Dios no tenían, eran los más favorecidos hasta por por los sectores políticos religiosos vaticanos. Entonces uno dice, ¿dónde estamos parados? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Hoy hablar del bueno, de verdad, es condenable. Y el malo pasa a ser el victorioso. Nosotros lo hemos vivido en nuestra propia historia. La historiografía, después de Caseros, levantaba a los traidores, entreguistas y traicioneros y cipayos en grados de héroes, ¿no? Y todos los que combatieron justamente para defender la patria, la sangre, la tierra, el gaucho y nuestras costumbres, eran los malos de la película. O sea que si nosotros la tuvimos en nuestra etapa del siglo XIX y el siglo XX, tenemos que ir para atrás y ver que el mundo fue exactamente igual. Están los buenos buenos y están los malos malos. Después, eso es una decisión que tiene que tomar usted y tiene que verla. Pero bueno, lo que nos ayuda acá, Augusto, es entender claramente estas diferentes etapas y que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que a veces creemos que los personajes eran extraordinarios y bueno, y tenía su otra falencia. Todos la tenemos probablemente, pero algunos la tienen mal y hacen mucho más daño al mundo y al futuro, que es lo que estamos viviendo hoy. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.